A ver. Señor Barrientos. Sí, profesor. Por favor, ¿qué dice aquí? Motor ciclo Otto. Ok, gracias. Estamos estudiando básicamente dos máquinas, dos motores que trabajan con gasolina y con petróleo. ¿No? Ya hemos visto que para la gasolina se necesita bujía que produce la chispa, una chispa eléctrica, y esta chispa hace que se produzca la combustión, ¿no?, de la gasolina. Y en el otro caso, cuando se comprime el aire, entonces el aire alcanza temperatura de 500, 600 grados centígrados. Entonces no necesita ninguna chispa porque esa temperatura es suficiente para poder producir la ignición, para producir la combustión del combustible. Ok, entonces estamos en el ciclo gasolinero Otto. En un diagrama presión-volumen, ¿no? En un diagrama presión-volumen, este es el ciclo. Admite la mezcla aire-combustible, comprime la mezcla aire-combustible. De 2 a 3 se produce la combustión-explosión, producido por la chispa, y el pistón sale disparado, ¿no? Se produce la explosión y el pistón se desplaza de 3 a 4, ¿no? Es la expansión. De 4 a 1 se produce el proceso de enfriamiento y de 1 a 1' se arrojan los gases ya usados por la chimenea o por el tubo de escape y regresa nuevamente el ciclo. Bueno, entonces los datos que tenemos del motor gasolinero son los siguientes. Presión, 1 bar en 1, temperatura en 1, 27 grados centígrados, más 273 serían 300 grados Kelvin. La relación de compresión de 1 a 2 es 9. Y el proceso de compresión es a entropía constante. También la expansión, ¿no?, es un proceso a entropía constante. El motor tiene 4 cilindros. El cigüeñal gira a 2000 revoluciones por minuto, es de 4 tiempos. La carrera, o sea, va del punto muerto superior al punto muerto inferior. La carrera del pistón es de 12 centímetros. Y el diámetro del cilindro en la cual se desplaza el pistón es de 10 centímetros. La relación aire-combustible, flujo de aire entre flujo de combustible, es 16. El flujo másico de aire entre el flujo másico de combustible, 16. La relación de compresión, volumen total del cilindro, V1, entre el volumen 2, que es el volumen muerto, o volumen de la cámara de combustión. La relación de esos dos volúmenes es 9. El aire tiene calor específico a volumen constante de este valor, 0,717 kilojoule, kilogramos, grados Kelvin. El aire tiene una constante R de gases ideales de 0,287 kilojoule, kilogramos, grados Kelvin. También tenemos el poder calorífico HU. El poder calorífico es de 40 megajoule por kilogramo. Este poder calorífico es del combustible. Entonces, este número que dice
que dice que 1 kilogramo de combustible, 1 kilogramo de combustible, tiene energía química almacenada de 40 megajoules o 40.000 kilojoules. ¿Okay? Esta energía es la que se va a transformar en energía calorífica, energía mecánica, en todas las energías. Esta es la energía básica, ¿no?, de la cual se transforma. Nos piden determinar el consumo específico del combustible. Por ejemplo, acá, si tuviéramos, por decir, 0.5 kilogramos de combustible, producen en el denominador hay 1 kilowatt-hora de energía. ¿Ok? Si tuviera otra máquina, otro motor que diga 0.8 kilogramos de combustible, producen 1 kilowatt-hora de energía. ¿Cuál es mejor? La que consume 0.5 kilogramos de combustible y produce 1 kilowatt de energía, o consume 0.8 kilogramos de combustible y produce 1 kilowatt de energía. ¿Cuál es mejor? 0.5, 0.5. Porque, porque consume menos recursos y da la misma potencia. claro, no es potencia, acá es kilowatt por Sí, hora de disculpe. energía. Energía. Claro, sí es lo que se busca, ¿no? Que tratar de consumir, tratar de reducir el flujo de combustible, ¿no?, manteniendo, en este caso, la energía, o bajar el flujo de combustible y aumentar la potencia. Eso es lo deseable. También a eso se llama consumo específico de combustible. Flujo de combustible entre la potencia. Y también presión media indicada. Hay que calcular la presión media indicada. Recordando la presión media indicada, ¿no? Entonces, es igual el área encerrada dentro de este ciclo, ¿no? Este área, entonces hacemos un modelo, construimos un modelo y decimos el volumen de desplazamiento del pistón multiplicado por la altura, llamada presión media indicada, el área de este rectángulo, ¿ok?, va a ser igual al área que hay dentro de este ciclo. ¿Ya? Entonces la presión media indicada tiene la presión media indicada participa o interviene en el cuadro o en el cálculo de energía neta, ¿no? Porque ahí dentro del ciclo es el trabajo neto. Si el trabajo neto lo divide por unidad de tiempo, ya tiene la potencia neta. Repito, el área del rectángulo, la base ya se conoce, pues el volumen de desplazamiento, del punto muerto superior al inferior. Eso se conoce. Entonces, la presión media indicada por la base es igual a esta área. ¿Okay? Ya. Pero hay que calcular la presión media indicada. La eficiencia, en general, sea del diésel, sea del ciclo dual, sea del otro, es el trabajo neto producido entre calor entregado al ciclo. O sea, nosotros entregamos un trabajo y el ciclo produce un trabajo. Entrada y salida. Entonces, la potencia de salida entre la potencia de entrada. Entonces, la potencia neta será la eficiencia por el flujo calorífico. Ahora, el flujo calorífico, como está la combustión a volumen constante, entonces es flujo de aire por calor específico a volumen constante y temperatura 3 menos temperatura 2. Entonces, este calor ¿no?, sería igual al flujo de aire CB por variación de temperatura.
También hemos deducido que un ciclo Otto viene dado por esta relación. 1 menos 1 sobre la relación de compresión K a la menos 1. Entonces nos han dado la relación de compresión 9 y para procesos a entropía constante A vale 1.4. Será 9 elevado a la 0.4. Entonces la eficiencia Otto 0.58. 47. Entre 2 y 1 está el proceso de compresión isoentrópico. Entonces, recuerdan, la temperatura 2 es a la temperatura 1 igual a la presión 2 entre la presión 1 elevado a la K a la menos 1 sobre K igual al volumen 1 entre volumen 2 elevado a la K a la menos 1. Volumen 1 entre volumen 2, volumen total entre volumen de cámara de combustión es 9. Es la relación de compresión. Entonces, despejando temperatura 2 será temperatura 1 e a la menos 1. Entonces, la temperatura inicial 300 grados Kelvin, la relación de compresión 9, 1.4 menos 1, 0.4. Entonces, la temperatura al final de la compresión está en 722. ¿Ok? Estaría aquí. Temperatura en 2. Ahora, el calor entregado, ¿no? El flujo de combustible por el poder calorífico. Igual a lo que ya hemos visto aquí. Calor entregado, flujo de aire, CB, por variación de temperatura. Flujo de aire, CB, variación de temperatura. Ese calor entregado, que también es igual, ¿no? Ese calor que se le entrega proviene pues de la energía del combustible. 1 kilogramo de combustible tiene 40 megajoules de energía. Entonces, también se calcula el calor entregado por este producto. Tenemos la relación aire-combustible, es decir, masa de aire entre masa de combustible. E16. Entonces, masa de aire entre masa de combustible, la relación aire-combustible igual a 16. Poder calorífico, 40.000 kilojoules sobre kilogramo, o 40 megas. 40 megajoules sobre kilogramo. Bueno, entonces, este es el poder calorífico, esta es la relación aire-combustible, el calor específico, volumen constante del aire, 0,717 kilojoules, kilogramos, grados Kelvin. Temperatura 2, acabamos de calcular, 722 grados Kelvin. Y aquí despejamos la temperatura 3, ¿no? Da esta temperatura. Bien. Esta relación corresponde a gases ideales. Presión por volumen, masa R por temperatura. Si lo dividimos entre el tiempo la masa y el volumen lo dividimos entre el tiempo, tendríamos el flujo másico, que está en kilogramos por segundo, y acá tendríamos el flujo volumétrico, ¿okay? Que sería metro cúbico por segundo. ¿Okay? El pistón, este de desplazamiento, volumen de desplazamiento o BH. El pistón se desplaza del punto muerto superior al punto muerto inferior.
Ese es el volumen de desplazamiento. Bien. Entonces, este es el flujo volumétrico. Entonces, el volumen de desplazamiento es el área de la base del pistón por la carrera. Entonces, el pistón o el cilindro tienen casi el mismo diámetro, pues, ¿no? Hay una holgura ahí para que corra el pistón dentro del cilindro. Pero a efectos prácticos es igual el diámetro. Entonces, el volumen de desplazamiento del pistón es pi cuarto por diámetro cuadrado por la carrera. ¿Ok? Ya. Ahora, cuando gira, para tener un ciclo, ¿no? Para obtener un ciclo, el cigüeñal tiene que girar 2 veces, ¿no? En 2 vueltas se obtiene un ciclo. Ok. Entonces, acá estamos poniendo, por ejemplo, el volumen de desplazamiento, pi cuarto diámetro cuadrado por L, diámetro es 0,10 metros, la carrera 0,12 metros, y la velocidad es 2000 revoluciones por minuto, o sea, 2000 vueltas por 60 segundos. Ahora, abajo ponemos 2 vueltas del cigüeñal, producen un ciclo. ¿Okay? Un ciclo termodinámico está relacionado con 2 vueltas del cigüeñal. Entonces, vuelta con vuelta nos va a quedar ciclo por segundo. Y la masa total, acá ponemos 4 cilindros, ¿no? Para tener la masa total. También podría trabajar para un cilindro, pero aquí estamos trabajando para todo, con los 4 cilindros. ¿Ok? Entonces, este sería el flujo de aire. ¿Ok? Flujo de aire. Ya, el trabajo neto, acabamos de verlo. Trabajo neto, la eficiencia Otto, flujo máximo de aire, CB por variación de temperatura. Acá tenemos, ¿no? La eficiencia, perdón. Sí, la eficiencia por el calor. Entonces, y el calor, flujo de aire CB por variación de temperatura. La eficiencia es 0,5847, que lo acabamos de calcular, que está 5847 la eficiencia. Bien. Entonces la eficiencia, el flujo de aire que acabamos de calcularlo, calor específico, volumen constante, ojo, es kilojoule, kilogramos, grados Kelvin, y llevamos a los 1000. ¿Ok? La temperatura 3, vamos a calcularlo, 4209, y la temperatura 2, que también lo hemos calculado, 722. Entonces la potencia neta nos da 106,6 kilovatios. ¿Ok? Profe, una pregunta. Sí. Esa es eficiencia Otto, ¿verdad?
Sí, acá está. Acá está. Otto. Como ahí dice eficiencia diésel, creo. A ver. No, disculpen. Otto es. Estamos siguiendo la línea. Mil disculpas. Cambien. Ok. Ok, profe. Ya. Entonces, ya tenemos la potencia neta. Vamos a calcular el consumo específico de combustible y la relación, ¿no?, del combustible inyectado, combustible invertido y la energía, el flujo de energía obtenido o producido por el ciclo, ¿no? Le inyectamos, ingresa combustible y sale energía. Okay. Entonces, como tenemos el flujo de aire y la relación aire-combustible, que es 16, entonces este es el aire, 0,0729 kilogramos por segundo, y acá obtenemos el flujo de combustible, 0,00455 kilogramos por segundo. Entonces ese valor colocamos acá arriba, ¿ok? Sería kilogramos por segundo, abajo están los segundos. Multiplicamos 3600, numerador y denominador. En el denominador queda 3600 segundos, que es una hora. Entonces ya tenemos kilovatios hora en el denominador. Entonces, hacemos el producto, 3.600 por este valor, y dividimos entre 106,67. Tenemos aquí el consumo específico de combustible. Acá dice que hay que quemar 0,15, 4 kilogramos de combustible, para obtener 1 kilowatt-hora de energía. Repito, estos indicadores son importantes. ¿Algún comentario? Vamos a calcular la presión media indicada. Bien, entonces el trabajo es la presión media indicada por volumen de desplazamiento, o BD que hemos tomado anteriormente. Pero si le dividimos entre el tiempo, trabajo por unidad de tiempo es la potencia, y volumen por unidad de tiempo es el flujo volumétrico, metros cúbicos por segundo. Bueno, entonces conocemos esta relación. La potencia indicada, vamos a calcularlo, es 106 kilovatios. Aquí está. El volumen de desplazamiento, el flujo volumétrico, este volumen, este es este, ¿no? Volumen de desplazamiento, o VH. Sería lo mismo que esto que está acá, ¿no? Igualito. El diámetro 0,10, la carrera 0,12, 2000 revoluciones por minuto, 2000 vueltas por minuto, o sea, 2000 vueltas por 60 segundos, por 2 vueltas del cigüeñal, se produce un ciclo termodinámico. ¿Ok? Entonces, de aquí calculamos la presión media indicada, que es 1698 kilopascal. ¿Algún comentario? A ver, alguien que explique el ciclo con los datos. Voluntario, por favor.
Bueno, como son tímidos, vamos a llamar a una persona. Señor Axel Francisco Barrientos Pareja. Sí, profesor. ¿Ha entendido o desea que lo repita? Sí, 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 sí. A ver, explique solamente el esquema y los datos. Mm, Ya, a hasta ver, acá. a ver, es un ciclo Otto. Me dice, es un motor de 4 cilindros. Solo leo, profesor, explico cada dato. No Mm, puedes. A ver, explique los procesos, señor. Ya, profesor. El primer proceso es la admisión, ¿no? De 1'1. Ingresa el aire. Luego estaría el proceso de compresión a entropía constante. Mm, y después se da la combustión, ¿no? En el proceso de 2 a 3 No, pero no es aire solamente. a volumen constante. Señor, ya hemos visto la La diferencia. mezcla, claro, sí, sí, ¿Mezcla de sí. qué? La mezcla de aire con combustible. A Sí, ver, y se otra necesita vez, una chispa otra vez, otra vez. Y sí, va bien, va bien. para Otra vez, sí. poder, ya, de 1'1 se da la admisión del aire y el combustible ya mezclados. Después, el siguiente proceso es la compresión isentrópica de 1 a 2 y llega a una temperatura en la que no es posible todavía darse la combustión y entonces tiene que dar una chispa todavía pues pueda de la combustión a volumen constante. Hola. Profe, Sí. disculpe una pregunta. Lo que acaba de decir mi compañero, creo que el ciclo Otto usa chispa. ¿No había dicho que por la alta temperatura no era necesario? ¿O me estoy confundiendo? Ya, ya. A ver, vamos a recordar un momentito. A ver, el ciclo Otto.
Ya. ¿Se ve, jóvenes? Sí, profesor. Ya, ok, muchas gracias. Para aprender el ciclo de 4 tiempos necesitamos conocer los siguientes elementos. El cilindro, cuya forma le da nombre. Las válvulas, que han de ser como mínimo 2, una de admisión y otra de escape. La bujía, un elemento que, al recibir una descarga eléctrica, genera una chispa. Va ubicada habitualmente en el centro del cilindro. El pistón, que va unido a la biela. El pistón se sitúa dentro del cilindro, con la biela sujeta por su parte inferior. El funcionamiento conjunto de ambos elementos permite transformar el movimiento rectilíneo en circular, dando así vueltas al cigüeñal representado por el círculo. El punto muerto inferior es el punto más bajo que alcanza el pistón. El punto muerto superior es el punto más alto al que llega el pistón. Se denomina carrera al recorrido que realiza el pistón entre el punto muerto superior y el punto muerto inferior. Con todos estos elementos pasamos a explicar los 4 tiempos del ciclo Otto. Cada tiempo dura una carrera, es decir, un recorrido desde el punto muerto superior al inferior o viceversa. Esto significa que el ciclo de 4 tiempos requiere que el pistón suba 2 veces y baje otras 2, generando así 2 vueltas completas del cigüeñal. En la admisión, el pistón baja y succiona aire y gasolina, llenando el cilindro de la denominada mezcla. El pistón, al subir de nuevo, comprime la mezcla, realizando así el ciclo de compresión. Antes incluso de llegar al punto muerto superior, la bujía hace saltar una chispa que inflama la mezcla, con lo que se empuja de nuevo el pistón hacia abajo. Aunque se denomina explosión, es en realidad una inflamación a muy alta velocidad. Cuando el cilindro vuelve a subir, la válvula de escape se abre, dejando sitio para que salgan los gases quemados de la denominada cámara de combustión. Aunque a efectos de explicación los hemos separado totalmente, los ciclos de escape y admisión coinciden durante un breve periodo de tiempo. En dicho momento, tanto la válvula de admisión como la de escape están abiertas, originando lo que se conoce como cruce de válvulas. Veamos ahora los 4 ciclos actuando sin interrupciones. ¿Algún comentario, jóvenes? Ya, ese es el motor gasolinero que trabaja con un ciclo Otto, con un ciclo termodinámico Otto, que acabamos de verlo. Jóvenes, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, profesor. Ok, gracias. Gracias. Bueno, a ver, voy a volver a repetir y vamos a llamar parte por parte. Tenemos un ciclo termodinámico Otto que opera con combustible gasolina. Entonces, admite de 1' a 1 la mezcla a gasolina-aire. Profesor, Y- disculpe, ¿está compartiendo pantalla o Sí, está hablando? claro, espérese un ratito. Sí, Ok, ok. gracias, gracias. Estoy compartiendo, pero parece que no lo estoy haciendo. ¿Ahora se ve? Sí, ahora se ve, profesor. profe. Ok. Entonces, de 1' a 1, la válvula de admisión se abre y admite la mezcla aire-combustible. Entonces el pistón se va desplazando a la derecha, del punto muerto superior al punto muerto inferior, se va desplazando, ¿no?
Entonces el aire va entrando. Y hay una pequeña depresión, acá la presión atmosférica es la horizontal, ¿no? Es la horizontal. Entonces, esto de aquí es un poquito menor que la presión atmosférica. Eso es beneficioso, porque el flujo de mayor presión a menor presión. Entonces, ayuda a ingresar mejor la mezcla. Bueno, entonces el pistón, repito, va del punto muerto superior al inferior, ¿no? Y se llena la mezcla. Entonces, cuando el pistón está en el punto muerto inferior, la válvula de emisión se cierra. Entonces, las dos válvulas cerradas, el pistón va ahora de derecha a izquierda comprimiendo a la mezcla, ¿no? Comprimiendo a la mezcla. Entonces llega al punto 2, que es el volumen de la cámara de combustión. Entonces, en ese instante, bueno, realmente es un poquito antes, ¿no? Un poquito antes, pero no hablemos en detalle, mejor trabajemos con nuestro esquema. Llega al punto 2 y entonces salta la chispa, ¿no? De la bujía. La bujía tiene dentro una bobina, ¿no? Una bobina que trabaja con un arco. Bueno, luego lo vamos a ver. Entonces se produce la combustión y se calcula de esta manera. Flujo de aire, calor específico, volumen constante, porque la combustión es a volumen constante, temperatura 3 menos 2. Pero también este calor que se le está entregando es flujo de combustible por el poder calorífico. Acá está, ¿ve? 40.000 kilojoules de energía. Y este es flujo de energía. Es decir, cuando usted multiplica kilogramos de combustible por segundo, y acá tiene 40.000 kilojoules por kilogramo con kilogramo se elimina y le quedaría kilojoule sobre segundo, o sea, kilovatios, ¿no? Entonces, esta expresión también es igual al flujo de combustible por el poder calorífico. Ya. Entonces, comprime con un parámetro de compresión de 9, ¿no? 9. Tenemos calor específico, volumen constante, la R del aire, tiene 4 cilindros el motor, el cigüeñal gira a 2000 revoluciones por minuto. Si hay 4 carreras, hay 4 tiempos, y con 2 vueltas del cigüeñal, eso ya lo hemos visto. La carrera del punto muerto superior al punto muerto inferior del pistón es 12 centímetros. El diámetro del cilindro es 10 centímetros. La relación aire-combustible, hay masa, hay que inyectarle mayor cantidad de aire. Entonces, masa de aire entre masa y combustible. O sea que la masa de aire es 16 veces la masa de combustible. Esta es la relación aire-combustible. Y el combustible tiene un poder calorífico, una energía almacenada de 40.000 kilojoules por un kilogramo de combustible. Ya. A ver, un voluntario. Alexis Quiroz Alba. Señor Quiroz, está a punto de ganarse menos un punto. Usted está en clase, acá lo estoy viendo, está sonriendo. Hola. Bueno. Belén Analí Lozada Salvatierra. Sí, profesor. Por favor, ¿desea que lo repita o yo puedo explicar esta partecita? ¿Lo puede volver a explicar? Ya, este es un ciclo. ¿Ha visto el video? Sí. Ya, es lo mismo, pues, ¿no? O sea, admite la mezcla aire-combustible de 1' a 1, ¿no? Y después el pistón comprime esa mezcla, ¿no? Hasta el punto 2, a través de un proceso isoentrópico. De 2 a 3 se produce la combustión
Es decir, se le está entregando calor al ciclo Q', y de 3 a 4 el pistón sale impulsado debido a la explosión-combustión, ¿no? Acá se expande y lo hace a través de un proceso isentrópico. Y de 4 a 1, ese enfriamiento a volumen constante, y de 1 a 1' es la expulsión de los gases usados, los gases quemados, a través de la chimenea o del tubo de escape en un carro. En la chimenea, un grupo electrógeno, por ejemplo. Y acá están los datos, ¿no? El motor tiene 4 cilindros de 4 tiempos, el cigüeñal gira 2000 revoluciones por minuto. Estos son los datos del pistón. El pistón se desplaza del punto muerto superior al punto muerto inferior 12 centímetros. A eso se llama la carrera del pistón. El cilindro tiene 10 centímetros de diámetro. La relación aire-combustible, ¿no? Por acá está entrando aire con mezcla de combustible. Entonces es 16. Masa de aire entre masa de combustible, 16. Y la relación de compresión, volumen 1, que es el volumen total, entre el volumen 2, que es la cámara de combustión, es 9. Ya, ¿lo puede? Hola. A ver, un voluntario. Ya, yo, profesor. ¿Quién es yo? James Quispe. Perdón. Quispe, profesor. Quispe Nicolás Alejandro. No, este es de la sesión. Mil disculpas. A ver, Quispe, James Paliza, James Quispe. Bryan. Ujú. A la bondad. Ok. Tenemos un motor Otto que funciona a 4 cilindros. Cada cilindro pues funciona a 2000 revoluciones por minuto y a 4 tiempos, que quiere decir de que un ciclo lo daría por 2 vueltas del cigüeñal, ¿no? Y el ciclo funcionaría así, ¿no? En el punto 1 a 2 te produce el proceso de admisión del aire con combustible, y esto es a entropía constante. Luego, del proceso de 2 a 3, pasaría la combustión, ¿no? Por la chispa producida por la bujía, que sería volumen constante, ¿no? Y seguido de esto tenemos el proceso de 3 a 4, que sería pues la expansión, ¿no? Una vez producida la combustión. Expansión a entropía constante, y finalmente de 4 a 1, que sería pues el enfriamiento, ¿no? El enfriamiento a volumen constante. Y bueno, ya analizando los datos, pues tenemos el No, pero diámetro. le falta uno, pues. Los gases quedan dentro del cilindro. El escape de los gases, sí, sí, de 1 a 1', ¿no? El escape de los gases, este, que ha sido producido por la combustión. Claro, se abre la válvula de escape y entonces el pistón va del punto muerto inferior al superior, ¿no? Barriendo, empujando a los gases que van saliendo. Ya, ok, muchas gracias. Muy agradecido. En la práctica me dice para ponerle un punto. Ahí en su hoja. Si no lo pone, ya no, el próximo ciclo no me reclame, señora. Si Ya, no quiere, profesor, ya. ya, ok, gracias. Bueno, entonces hay dos formas de calcular la eficiencia. Energía, trabajo entre calor, la eficiencia Otto, y también con esta fórmula que hemos deducido. Como tenemos la relación de compresión, que es 9, y en un proceso isoentrópico, a entropía constante, K vale 1,4, entonces de acá obtenemos la eficiencia Otto, 0,58, ¿no? 0,58. Calculamos la temperatura al final de la compresión. Este es el calor suministrado al ciclo. Y acá tenemos la relación aire-combustible, que es relación aire-combustible 16.
flujo de aire entre flujo de combustible es la relación aire-combustible, que es 16. La poder calorífico, 40.000 kilojoules sobre kilogramo. Temperatura 2, 722. Y CB 0,717 este dato. CB es esto de aquí. Ahora, para el aire usted tiene que recordar, pues, ¿no? Trate de recordar la R 0.267, que va a usar bastante. El CB 0,717 y el CP 1.004. No son valores estándar del aire. Bueno, entonces de aquí calculamos la temperatura 3. ¿Ok? La ecuación de los gases ideales, presión por volumen, masa, RT. ¿No? Entonces, si dividimos entre el tiempo, entonces el volumen es entre el tiempo, es punto y punto. Ok. Bueno, acá sería, mire, metro cúbico por segundo. Acá el volumen es metro cúbico. El volumen, ¿no? Y repito, B punto es el volumen por un segundo. Acá es el volumen de desplazamiento. Es igual a BH que estamos usando, el volumen de desplazamiento por segundo. ¿No? Esto es por segundo, acá también tiene que aparecer por segundo. ¿Ok? Entonces, acá tenemos N, que es 2000 revoluciones, ese dato. Aquí está, 2000 revoluciones por minuto, es el giro del cigüeñal. Entonces, 2000 revoluciones por 60 segundos. ¿Ok? Ahora, la relación con ciclo, con el ciclo. Entonces, 2 vueltas del cigüeñal producen un ciclo. Por eso ya lo sabemos. Vuelta con vuelta se elimina. Ya tenemos ciclo. ¿Ok? Ciclo. Y esto es metro cúbico por segundo. ¿Ok? Estos cálculos se están haciendo por ciclo. Ok, entonces ya tenemos la unidad, jóvenes. Ok, ya tenemos la unidad. Entonces, este es metro cúbico por, ya se fue, repito, vueltas, ¿no? Ya. Ahora, si queremos calcular la masa total de aire, multiplicamos por 4. Si quiere solo para un cilindro, no le ponga el 4, después lo multiplicará. Pero ahorita estamos multiplicando el flujo de aire total. ¿Okay? Total de los 4 cilindros. Entonces, la presión 1, un bar o 100 kilopascal, temperatura en 300 grados Kelvin, la R del aire, 0.287 K. Ok, entonces, de aquí calculamos el flujo del aire. Ok, flujo del aire. Y el flujo de energía, ¿no? De acá atrás, el flujo de energía, eficiencia, flujo del aire, CB, variación de temperatura. Ya. Acá está la eficiencia, el flujo de aire, CB, temperatura 3 menos 2. Entonces, como hemos usado los 4 cilindros, ¿ok? Entonces, este es el potencia total del motor, ¿no? Usando los 4 cilindros. Bien. Entonces, el consumo específico del combustible es la relación flujo de combustible y la energía producida. Esto es lo que yo le entrego, ¿no? Al motor, el combustible le entrego al motor, y el motor
produce en el cigüeñal una potencia. La entrada y la salida. Entonces, como no tenemos la flujo de combustible, pero sí tenemos la relación aire-combustible 16, y acabamos de calcular el flujo del aire, de aquí despejamos el flujo de combustible. Lo colocamos acá, pero el consumo específico de combustible, ¿no? Generalmente le dan en kilowatt-hora, kilogramos de combustible por energía, kilowatt-hora. Entonces, acá tenemos el combustible en kilogramos sobre segundo. Entonces, segundo está en el denominador. Multiplicamos por 3600 arriba y abajo. Entonces, 3600 segundos es una hora. Entonces, ahí tenemos kilovatios hora. Y hacemos la operación y nos da 0.154 kilogramos de combustible. Este es el valor que aparece en las especificaciones técnicas. A ver. Vamos a terminar para después. Y la presión media indicada en la potencia, el trabajo por el flujo volumétrico, el volumen de desplazamiento. Puede ser trabajo y volumen. Si lo vemos entre el tiempo, ya tenemos punto y punto. Entonces, esto ya lo hemos calculado, 106 kilovatios. Esto es pi cuarto, diámetro cuadrado por L, lo mismo que hemos hecho arriba, son 2 veces. ¿No? Acá es una vez. Aquí es una vez. Y acá otra vez, ¿no? El mismo criterio. Bueno, entonces el flujo volumétrico es esto, de acá despejamos la potencia media indicada, que es este valor, 1698 kilopascal. Repito, el flujo volumétrico o el flujo de desplazamiento, este es el flujo de desplazamiento, BH o BD, ¿no? O sea, volumen punto. Volumen punto es todo esto. Ya. El volumen solo es el área de la base del cilindro por su altura, es decir, pi cuarto diámetro cuadrado por la carrera, ¿no? Este es el volumen BH sin punto. Este sería el volumen nada más. ¿Consultas? Ya. Vamos a descansar 5 minutos, jóvenes, por favor. Ok, profe. Ya, ok, gracias.
Señor Quiroz. Alexis Quiroz Alba. Hola. ¿Profesor dijo Espinosa? ¿O no lo escuché bien? Señor Alexis Quiroz Alba. ¿Es usted? No, profesor. Por favor, ¿qué dice acá arriba, jóvenes? Hola. Motor diésel. Ok, gracias. Bueno, acá tiene el esquema del motor diésel. Ya la combustión es a presión constante, como sabemos. La compresión a entropía constante se usa PV a la K constante. La relación de compresión 20. La expansión también entropía constante se usa PV a la K constante. Si es presión 3, volumen 3, elevado a 1.4, igual, ¿no? O sea, presión 3, volumen 3, acá, igual a la K. Presión 4, volumen 4, igual a la K, ¿no? Bueno, esto es para este estado, 3, 3, y para el 4, 4, 4 son iguales, ¿no? Esto es una constante, como sabemos. Bueno, acá, igual que en el otro, flujo de combustible por el poder calorífico o flujos de aire, como la combustión es a presión constante, se usa CP, calor específico, presión constante, variación de temperatura, T3 menos T2. Ese es el calor que se le está suministrando. El flujo de combustible, kilogramos por segundo. El poder calorífico, kilojoules sobre kilogramo. Y entonces queda kilojoules sobre segundo, kilovatio, ¿no? Esto es kilovatio y esto es kilovatio. Ya, el CP del aire y la R del aire, que ya lo conocemos. Entonces, presión 1, un bar, la temperatura 1, 290 grados Kelvin. Entonces, la relación de compresión, 20. Relación aire-combustible, 15. Poder calorífico, 40.000 kilojoules grados Kelvin. Perdón, 40.000 kilojoules por un kilogramo de combustible. Temperatura 1 y presión 1, ahí lo tienen. Un bar, 100 kilopascal y 17 grados centígrados, 290 grados Kelvin. Vamos a determinar los parámetros característicos de operación de la máquina. Bueno, de 1 a 2, tenemos compresión. Entonces, la relación de temperatura 2 sobre temperatura 1 es igual a la presión 2 sobre la presión 1 elevado a K a la menos 1 sobre K. Es igual a la volumen 1 entre volumen 2 elevado a K a la menos 1. O también usamos esta expresión. Presión 2, volumen 2 a la K igual presión 1, volumen 1 elevado a la K. Entonces acá tiene presión 2, volumen 2 a la K, presión 1, volumen 1 a la K. Entonces volumen 1, que es el volumen total del cilindro, entre el volumen 2, que es el volumen de la cámara de combustión, eso se llama relación de compresión. Entonces de aquí despejamos la presión 2. En presión 1, relación de compresión elevado a la K. Este es un bar, esto es 20 y este es 1,4. Entonces la presión al final, ¿no? Al final del proceso de la compresión del aire es 66.3 bar. Ahora la temperatura. Lo que acabo de comentarle. Temperatura 2 es temperatura 1, volumen 1 a volumen 2, K a la menos. Esto es relación de compresión. Entonces, despejando T2, tenemos esta relación. T1, ¿ok? 290 grados Kelvin. Relación de compresión, 20, 1,4 menos 1, 0,4. Entonces, la temperatura 2, al final de la compresión del aire, 961.
Mire, si usted le resta 273 a 961 menos 273, le da 688 grados centígrados. ¿Ok? Del aire. El aire tiene 688 grados centígrados. Esta temperatura es más que suficiente para que el combustible pueda ser quemado. O sea, se produzca la ignición del combustible, ¿no? Ok. Entonces, esa es la temperatura del aire. Bien, el calor entregado al ciclo, ¿no? Ya hemos visto que viene dado por esta expresión. Ahora, el flujo de aire entre el flujo de combustible es la relación aire-combustible, que vale 15. Bueno, entonces, el poder calorífico, 40.000 kilojoules por kilogramo. Esta es la relación aire-combustible, que vale 15. CP, 1.004 kilojoule, kilogramos, grados Kelvin. Y la temperatura 2, 961. De acá despejamos la temperatura 3, ¿okay? Que tiene ese valor. La ρ es el coeficiente de preexpansión. Volumen 3 entre volumen 2 a presión constante. Ahí tiene. Y también es relación de temperaturas. Bueno, los gases ideales, la presión constante. Como tenemos la temperatura 3 y tenemos la temperatura 2, entonces esa relación es 3.76. Ok. Temperatura 4,3 es en la expansión. ¿Sí? Temperatura 4, desde la temperatura 3, ya hemos demostrado, ¿no? Que es esta relación. Esto es preexpansión y compresión K a la menos 1. Repito, es relación de temperatura al final de la expansión y al inicio de la expansión. Entonces, como tenemos ρ y tenemos epsilon, ¿okay? Esto es 20, y ρ lo acabamos de calcular, 3,76. Esto es 3,76 y esto es 20. 1.4 menos 1, 0.4. La temperatura 3, acabamos de calcularlo, que está. Entonces podemos calcular la temperatura 4. Entonces la temperatura 4 es este. ¿Okay? De 1 a 4. De 1 a 4 es el enfriamiento a volumen constante. ¿Ok? Volumen. Entonces, relación de presiones, presión 4 entre presión 1, es igual a la temperatura 4 entre la temperatura 1. ¿Por qué? Porque el volumen se mantiene constante en gases ideales. Entonces, relación de temperatura 4 a 1 es igual a la relación de presiones a volumen constante para gases ideales. Entonces, como ya tenemos las temperaturas 1, 2, 3, 4 y tenemos la presión 1, podemos calcular la presión 4. Nos da 639 bar. Ahora, el volumen total o volumen específico, volumen 4 es igual a volumen 1. ¿Ok? Acá hemos dividido volumen entre la masa, ¿no? Acá iba masa y acá volumen. Volumen entre masa es volumen específico. Ya, tenemos la presión y la temperatura 1. Calculamos el volumen específico, metro cúbico por kilogramo, del punto 4 y del punto 1. Ahí está. R, punto 287K, temperatura 1, 290 grados Kelvin, presión 1, un bar, que es igual a 100 kilopascal. K con K se elimina y nos queda 0.832 metros cúbicos por kilogramo. También
La relación de temperaturas entre 1 y 2 es la relación de volúmenes. Como acabamos de calcular volumen 1, y tenemos todas las temperaturas, pues de aquí calculamos el volumen 2. Como el volumen 1 es específico, el volumen 2 también será específico. Metro cúbico por kilogramo. Ya tenemos volumen 1 y 2. ¿Okay? Aquí, en la combustión, esa presión constante, relación de volúmenes y relación de temperatura. Tenemos todas las temperaturas, tenemos volumen 2 aquí, y de acá calculamos volumen 3. ¿Ok? Ok. La relación volumen muerto entre volumen de desplazamiento. Bueno, acá tenemos volumen muerto o volumen de la cámara de combustión. Y este es el volumen de desplazamiento. La relación volumen muerto o volumen de la cámara de combustión entre volumen de desplazamiento. Ahí lo tiene. Volumen muerto es volumen 2. Y este es volumen total menos volumen de cámara de combustión. Dividiendo B2 arriba y abajo, nos queda B1 entre B2, que es la relación de compresión. 20 menos 1, 19. Que es 5.26%. Es decir, el volumen muerto, el volumen de la cámara de combustión, es más o menos 5% del volumen de desplazamiento. Bueno, ρ, que ya lo hemos calculado, coeficiente de preexpansión, ¿verdad? 376. Que el coeficiente de expansión, ¿no? Aquí está delta. Por definición, volumen 4 entre volumen 3. Ahí lo tiene. Volumen 4 es igual a volumen 1. Y acá tenemos el volumen 3. Entonces, volumen 1 entre volumen 3. Acá está el volumen 1. Punto 832. Son específicos, ¿no? Entonces, el coeficiente de expansión final nos da 5,33. El coeficiente de, o la relación de compresión da 20. Ok, para un diésel, estos son sus parámetros. Ahora, la eficiencia del ciclo diésel, ¿no? Esto hemos deducido. Ok, esto hemos deducido. Entonces, esto vale 20, esto vale 1.4, ρ vale 3.76 y K vale 1.4. Entonces, la eficiencia diésel es 0.579. Si la potencia neta fuera 100 kilovatios, entonces la eficiencia es trabajo neto entre calor y el calor tiene esta expresión. Esta es la eficiencia diésel. Trabajo neto es 100. CP es 1.004K. Y la diferencia de temperatura. De acá despejamos flujo de aire. El flujo de aire. Y la relación aire-combustible fue 15. Entonces de acá, como ya tenemos flujo de aire, calculamos flujo de combustible. Entonces, sumamos flujo de aire más flujo de combustible. Tendríamos el flujo de gases quemados y ya usados. Entonces, acá nos da el flujo de gases
que la suma de aire más combustible, 0,069. Y el flujo de aire es 0,06. Por ejemplo, con 2 dígitos, el flujo de aire es igual al flujo de gases. ¿Ya? Este es el motivo por qué en los diagramas de ciclos termodinámicos, en lugar de usar flujo de gases, se usa flujo de aire, con buena aproximación. Es decir, acá tenemos aire más combustible. Aquí tenemos aire más combustible. ¿Ok? Acá también aire más combustible, aire más combustible. O sea, en todo el ciclo es aire más combustible. Pero, repito, como los valores de los flujos total de masa, aire combustible 0,06, el flujo de aire 0,06, entonces con una buena aproximación trabajamos con flujo de aire.
Creo que ante todo debemos admitir que nos enfrentamos a un... Hola, segunda parte. Aquí tenemos el dinamómetro. Lo que hace el dinamómetro es que pero ahorita, ¿no? Ya lo había comentado. El diagrama de velocidades considera a ese efecto de la fuerza aplicado sobre una distancia completamente cargado a 80 kilómetros por hora. Entonces, con esto, el máximo par del motor, y aparentemente estaría sacrificando el consumo mínimo. A ver. A ver, señor Taco. Señor Taco, Sí, profesor. por favor, tenga la bondad, lea. Sí. Consumo específico. Sí, consumo específico. Relación. Relación que existe entre el combustible que se introduce a la cámara de combustión para ser quemado y suministrar una determinada unidad de potencia y durante una unidad de tiempo determinada. Indica el rendimiento que se obtiene de un combustible en función del aprovechamiento conseguido por el motor. Los motores con menor consumo específico son los diésel de inyección directa, seguidos por los diésel de precámara, los de gasolina con inyección directa y los de gasolina de inyección indirecta. ¿Qué ha entendido? Vuelvo a leerlo, pero lento, un poco más lento. Ok. La relación que existe entre el ¿Qué combustible... cosa? ¿Pero de qué está hablando? ¿Del título que dice? Señor. Sí, sí. Arriba, ¿qué dice? El título, arriba. Consumo específico. Ya, ¿qué cosa? A ver, ¿de qué está hablando usted? ¿De una máquina? Señor, ¿está hablando usted de una máquina? Sí, sí. ¿Se va a consumir qué cosa? ¿Combustible, sí o no? Sí, sí. Ya. Puede ser gasolina o... Estamos hablando de dos combustibles. Gasolina o petróleo. Petróleo. Sí, sí. Ya, entendemos entonces el consumo. Cuando decimos específico, por ejemplo, el volumen específico en la tabla de vapor de agua, ¿cómo se especifica el volumen específico? Dividiéndola entre la masa. Claro, sería metro cúbico sobre kilogramo. Sí, sí. Entonces, acá, cuando dice consumo específico, lo tiene que dividir, o sea, la masa del combustible lo va a dividir entre la energía. ¿Ya? Entre la energía. O sea, kilogramo de combustible entre kilowatt hora. ¿Me dejo entender? Sí. Eso es lo que hemos estado desarrollando en la clase, pues. Ya, a ver, lea, por favor. Consumo específico de un motor de combustión interna, diésel o petrolero, no petrolero o de gasolina. Comience. Relación. Ya, la relación que existe entre el combustible que se introduce a la cámara de combustión. Ya, ahí para nomás, hacer... ahí nomás, ahí no. Entonces, esta máquina va a convertir
¿Qué tipo de energía? ¿Qué tipo de energía? Señor. Sí, sí, sí. ¿El combustible tiene energía, sí o no? Si Sí, tiene, pues le estamos viendo ahí el poder sí, calorífico. sí, sí. Un Sí, sí. kilo de combustible tiene almacenado 40.000 kilojoules de energía. Entonces, por eso estamos hablando acá de la energía del combustible que se le entrega al motor a través de su cámara de combustión. Hay un espacio dentro del motor donde se va a quemar el combustible. Ese espacio se llama cámara de combustión o volumen muerto. Siga, por favor. Para ser quemado y suministrar una determinada unidad de Tranquilo, potencia. pues pues. Es que, mire, la relación que existe entre el combustible que se introduce a la cámara de combustión para hacer quemado y suministrar una determinada unidad de potencia. No tiene sentido, pues, ingeniero. Ponga las pausas. Por ejemplo, el consumo específico es una relación. ¿Relación entre qué? Entre el combustible, ¿no? Y la potencia. ¿Ya está? Y la potencia. ¿Se nota o no? Sí, sí. Durante una unidad de tiempo. ¿Ya? Entonces tenemos que darle la pausa, pues, ingeniero. Entonces, a ver, lea otra vez, pero dé las pausas. Relación que existe entre el combustible que se introduce a la cámara de combustión para ser quemado y suministrar una determinada unidad de potencia y durante una unidad de tiempo determinada. Ahora fíjese, mire, el combustible está en kilogramos. Entonces, es específico. Acá también dice relación. Existe entre el combustible y la potencia. Entonces, el combustible, si usted le puede poner kilogramos y abajo puede poner la potencia por el tiempo. La potencia es kilovatios y el tiempo en hora. Entonces le da kilovatios hora, ¿no? Eso es energía. Potencia por tiempo es energía. Entonces le da kilovatios hora. Entonces ahí arriba está el combustible en kilogramos. Entonces es esa la relación de kilogramos de combustible entre, ¿no?, entre la potencia por el tiempo, kilovatios hora, que es energía. Siga leyendo, por favor. Sí. Indica el rendimiento que se obtiene de un combustible en función del aprovechamiento conseguido por el motor. A ver, ¿qué entiende usted ahí por esta frase? Bueno, es en sí que indica, bueno, un rendimiento, ¿no? O sea, cuánto aprovecha cuánto es aprovechado por el motor, ¿no? Algo así. A ver, mire, usted tiene un motor que tiene un consumo específico de combustible de 0,20. Escuche bien, tome nota. 0,20 kilogramos de combustible por kilowatt hora. ¿Tomó nota? Sí, sí. Señor, basta que diga un sí, mucho sí, 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 sí. No puedes, ingeniero. Suficiente, hay que economizar. Ya. ¿El consumo específico de combustible cuánto es? 0.20 kilogramos por kilowatt hora. ¿Kilogramos de qué? ¿De aire? De gasolina. De combustible, que puede ser petróleo o gasolina. Sí, sí. Ya. ¿Qué significa esa relación? Que si usted le entrega al motor 0.20 kilogramos de combustible, ¿ya?, y ese motor lo va a procesar y va a salir del motor 1 kilowatt hora de energía. ¿Me dejó entender? Sí, sí. A ver, repítalo, por favor. Bueno, si yo, por ejemplo, le doy al motor un 0.2 kilogramos de combustible, a mí me va a producir un kilowatt hora de energía. Muy bien, ese es un motor 1. Ahora tiene otro motor, usted va a comprar, ¿no?, y tiene otro motor que dice 0.20
50 kilogramos de combustible por kilowatt hora de energía. ¿Me Sí. dejó entender? Sí. ¿Cuál es mejor? ¿El primero o este segundo? El ¿Qué le primero. conviene? ¿Ahorrar combustible o quemar más combustible para obtener la misma potencia? La misma Ahorrar, eficiencia. obviamente. Entonces, ¿cuál es menor? El primero. Claro, pues el primero dice, oye, yo voy a quemar 0,0 kilogramos de combustible y tengo 1 kilowatt hora de energía. El otro dice, yo voy a quemar 0,50 kilogramos de combustible y voy a obtener lo mismo que el otro, 1 kilowatt hora de energía. ¿No es cierto? Sí, sí. Entonces, ¿cuál no conviene? El primero. No conviene. ¿Cuál no conviene? Es el segundo. Claro, pues, claro. Eso es lo que está diciendo aquí en esta parte. A ver, léalo, por favor. Indica el rendimiento que se obtiene de un combustible en función del aprovechamiento conseguido por el motor. El aprovechamiento son los kilowatt hora. Ya, Sí. Ahora siga, por favor. Los motores con menor consumo específico son los diésel de inyección directa, seguidos por los diésel de precámara, los de gasolina con inyección directa y los de gasolina de inyección indirecta. Ya, ok. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? No, profesor. Ya, ok, gracias. ¿Alguna consulta, jóvenes? Bien, a ver, ¿cómo hacemos? ¿Cuándo es el examen parcial? Señor Lozada o señorita Lozada, ¿cuándo es el examen parcial? Belén Analí Lozada Salvatierra. ¿Está? Sí, profesor, el jueves 2. ¿La próxima semana? Sí, la próxima semana. Ya. Bueno, ¿desean ustedes un seminario? Sí, profesor. Sí, se me profesor. hace bien. Ya. A ver, ¿cuándo disponen de tiempo? ¿Puede ser el viernes? ¿Tienen tiempo el viernes? Podría ser el sábado, profesor. Estaba mejor, profesor. Ya, el sábado tengo un seminario de 4 a 6. ¿Ya? De 4 a 6 de la tarde. Está bien, profesor. Hola. Puede ser de 6 a 8. Sí, no hay problema, profesor. No sé Sí, si está bien, algo tenga profe. problema. A ver, señor Sí, profesor. delegado. Está bien, profesor. Sí, profesor. Ya, a ver, por favor, pongan en el WhatsApp el seminario sábado de 6 a 8. Ok, un segundito, profesor. Este sábado, ¿no? No es el próximo. Ok. Ya, el sábado de 6 a 8. Virtual, ¿no, profesor? ¿En virtual? No, yo estoy pensando en la uni, pero si quieren virtual, bueno, virtual, pues. ¿Qué dicen? No sé qué opinan los compañeros. Por mí sería bien. Hola. ¿Qué Lo que dicen? usted decía, profe. Ajá, lo que usted desea, profesor. No es que yo esté desee, sino que tenemos que... Bueno, yo voy a tener clase presencial de 4 a 6, allá en la uni. Entonces presencial, profe. Ajá, para que no esté ahí con problemas, usted, profesor. Presencial Ya. sería, profesor. Sí, conviene más. Señor Carrasco. Sí, profesor. Ya, entonces, Dios mediante el sábado, este sábado, de 6 a 8. ¿Ya? Ok. Ok. Voy a solicitar el aula para que nos faciliten, pues, porque no trabajan los sábados, creo, en la facultad, en la tarde, se van temprano. Bueno, ya jóvenes, gracias. Estamos coordinando. Ok, profesor. Bien, Ok, profesor, felicidades. gracias. Muy bien, ya. Jóvenes, la práctica es este jueves, ¿no? Sí, Sí, en el sí. mismo aula, ¿verdad, profesor? 215. Ya, segundo piso. Ok, gracias. Ya. Ok.
Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego, profesor.